En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos a reconocer que somos pecadores para disponernos a celebrar nuestra Eucaristía. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer entre ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de ahí y llevarlo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: Ten ánimo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Que todos sean uno como tú, Padre. En mí y yo en ti somos uno, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta,
y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también aquellos conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la unidad va a ser fundamental en el Evangelio de San Juan. Una unidad que implica más que estar todos juntos, es una comunión de personas. Cuando hablamos de una comunión es como cuando uno va a una fiesta y participas en la fiesta y quiere decir que estás de acuerdo con lo que la persona está celebrando. Si es una boda, pues estás participando de la boda. Si es unos 15 años, estás participando de los 15 años. Si es un cumpleaños, estás participando, estás comulgando, por decirlo de alguna manera, con lo que la persona está queriendo o por lo cual hizo esa celebración. Entonces, cuando hablamos de comunión, cuando hablamos incluso de una unión, no es solamente gente que está junta, sino que comulga, entiende y sabe lo que, como dice Jesús en el Evangelio, conoce lo que se le ha enseñado. Bien sabemos que no es una doctrina solamente o un sinfín de teologías que podemos sacar, o un tratado de teología o de filosofía, que de hecho sí es necesario, porque de hecho lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos en formación, tenemos materias como cristología, la eclesiología. Decía que llevamos algunas materias como eclesiología, cristología, mariología. La cristología pues habla todo sobre la cuestión de Cristo, la eclesiología toda la cuestión de la iglesia, mariología pues como su nombre mismo lo dice, sobre María, la neumatología que viene siendo toda la cuestión de la acción del Espíritu Santo y otras materias más que se pueden sacar de todo esto que estoy diciendo, pero más que quedarnos con solamente esas teologías, es una persona a la que vamos a seguir. Fíjense cómo Jesús habla precisamente de esa intimidad que existe entre el Padre y Él, pero que tiene que ver también esa intimidad entre el Hijo y los discípulos y la gente que va a creer. Esa unidad se va a ver reflejado en todo eso. En la unidad entre el Padre y el Hijo, y para el Hijo también con los discípulos y con los que crean en la palabra de los discípulos. Fíjense, toda esa es la importancia de la unidad. Ahora, en estos siglos pasados hubo problemas de unidad en la misma iglesia. Sabemos que hoy en nuestros días pues encontramos un sinfín de iglesias protestantes o de incluso sectas religiosas. El Papa Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II empezaba, bueno ya Pablo VI empezaba también con
¿no? Y yo creo que desde Juan 23 o más atrás. Se me hace que sí, por ahí en esos papas, Pío XII, Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I alcanzó un poquito, pero todos estaban con esa intención de volver otra vez a unificar a los cristianos. Todos los que tenemos esa misma objetivo de conocer a Jesús. Y esas divisiones que hubo en la iglesia, como por ejemplo la gran división con los ortodoxos, la iglesia de Oriente y de Occidente, que hubo por ahí un desquebrajamiento. Después, cuando vino toda la renovación protestante, también hubo varias partes de la iglesia que se dividieron, los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, que fueron fracciones de la iglesia. Las más recientes son los lefebristas, ¿verdad?, que son las personas que no aceptaron el Concilio Vaticano II. Y son fracciones que se van dando dentro de la misma iglesia y que volvemos a lo mismo, lo que está diciendo Jesús. Tiene que haber esa unidad para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces va a ser un tema recurrente en el Evangelio y un tema recurrente también en toda la historia de la iglesia, la unidad que debe de existir en la iglesia. Claro que aquí entra la humanidad, y cuando entra la humanidad, pues a veces cometemos esos grandes errores de dividir lo que Cristo quiere como algo único, como algo que es la unidad que refleja entre el Padre y el Hijo, y tiene que ser reflejado también en la iglesia. Entonces siempre tendremos que estar pidiendo por la unidad. Esto va a ser incluso como un criterio de discernimiento cuando alguien emprende un camino, cuando alguien emprende una iniciativa, ¿verdad?, para algo. Hay que ver de dónde viene. Si está en comunión con el Papa, si está en comunión con el obispo, o en comunión con el sacerdote encargado de una comunidad, del párroco, o con el diácono cuando está, por ejemplo, en la misión, como nuestro diácono Javier. Si está en comunión con él, quiere decir que va por buen camino. Si es alguien que está ya escondido o está haciendo las cosas a espaldas del sacerdote o del obispo para que no lo sepan, cuidado, porque no es algo que sea de Dios, no es algo que la iglesia apoye, nos podemos meter en problemas. Ayer hablábamos de gente que puede llegar y predicar cualquier doctrina distinta, pues hay que tener cuidado también con esto. Si alguien no trabaja en la unidad, se pierde, ¿verdad? Si alguien no está unido al sacerdote, en el caso de la parroquia, o el sacerdote unido con su obispo, en el caso de la diócesis, o el obispo incluso con el Papa, entonces en la Iglesia Universal pues, estamos en un camino que no es correcto. La unidad va a ser como el punto esencial. Y como dice también por ahí un dicho, divide y vencerás. Es lo que vimos con Pablo. Pablo fue astuto. Ayer escuchábamos que ya se estaba despidiendo de la comunidad de Éfeso. Quizás ya no los volvería a ver. La primera parada es en Jerusalén, tiene que rendir cuentas ante el Sanedrín. Recordemos que al principio el cristianismo se ve como si fuera una secta del judaísmo y tratan de sofocar esa secta. Por eso vemos que hay mucha persecución contra los cristianos. Llega un momento en que se desprende completamente del judaísmo, ¿verdad? Ya no es... Pero mientras hay una persecución encarnizada. Escuchamos incluso a Pablo antes que él buscaba cartas para perseguir a los que seguían el camino. No se les llamaba cristianos, sino a los seguidores del camino, y para recluirlos y en algún momento hasta poderlos matar, ¿verdad? Eran lo que había. Querían como sofocar toda esa cosa que se estaba levantando. Estas consecuencias pues trajo de que hubo, y todavía a Pablo le toca vivir momentos muy difíciles. Todo eso recordemos que se vino por problemas con los judíos que están en otros países, ¿verdad? Y lo llevan precisamente a Jerusalén ante el Sanedrín, que es el consejo de gobierno del pueblo judío. Y sabe Pablo, porque Pablo fue formado ahí, que hay división. Hay una parte que cree que sí existe la resurrección, no como la entendemos nosotros hoy en la actualidad, pero ellos sí. Recordemos tan solo, hay un texto del profeta, me parece que el profeta Ezequiel, de los huesos secos, que hace al profeta que se pare en un lugar y ve
montón de huesos secos y le pregunta el ángel, ¿crees que estos van a poder vivir, estos huesos? Y le dice que pues él sabe, ¿verdad? Y ahí se ve cuando los huesos empiezan a tomar fuerza y empiezan a llenarse de nervios y de carne. Se entiende la resurrección de esa manera. Hay ciertas ramas por ahí o ciertas reminiscencias de ese tema, de revivir, de volver a la vida algo. Pero lo que también los saduceos niegan es la existencia de los ángeles. Ellos no creen en que existen seres divinos enviados por Dios. Los fariseos sí lo creen. Y eso es más que suficiente para causar una discusión. Divide y vencerás. Es decir, el mismo Sanedrín no está de acuerdo, no sabe qué hacer con Pablo. Incluso lo escuchamos, ¿verdad? ¿Quién nos asegura que no le habló un ser? Y es donde empieza por ahí la discusión entre ellos mismos. Los venció de alguna manera, causando una división. De ahí, pues, como lo escuchamos, va a ir a Roma y va a suceder algo parecido, pero ya va a estar con el emperador. Él es el que tendrá que decidir sobre la vida de Pablo. Y ya sabemos que no va a ser favorable para él. Pero, sin embargo, Pablo va con toda la decisión, va muy firme a enfrentar lo que viene, ¿verdad? Sabiendo que si Cristo murió por nosotros, él también como apóstol tendrá que vivir a lo mejor el mismo camino, pero seguro de que va a estar vivo, que va a estar con el Señor, con su Señor. Y después va a tener una afirmación por ahí que la vida para él es una basura, de considera algo muy poco para lo que es la vida con Cristo. Y eso lo dice no solamente de palabras, sino lo dice con toda la convicción. Entonces, fíjense aquí, pues ya concluyendo, la unidad en la iglesia, la unidad en nuestras familias, la unidad en nuestros grupos de servicio es fundamental. Ciertamente no se trata de una uniformidad, la unidad nos lleva también a una diversidad, cada gente es distinta. Si se fija en la iglesia, a nivel general tiene diferentes formas de manifestar la fe. Hablábamos en algún tiempo de los ritos que existen en la iglesia, diferentes formas de celebrar la Eucaristía, los sacramentos, demás. En nuestro mismo país tenemos diferentes formas de manifestar nuestra religiosidad, nuestra fe, pero creemos en un mismo Dios, en un mismo Jesús y en el Espíritu Santo. Y estamos bajo la dirección de un sacerdote, de nuestro obispo, y en consecuencia con el Papa, el obispo de Roma. Pues pidamos por la unidad de la iglesia, pidamos también por la unidad de nuestras familias, también por la unidad de nuestra parroquia. Roguémosle al Señor que siempre esté entre nosotros ese objetivo, para no perder de vista que el Señor está con nosotros. Oramos un momento en silencio. Oremos confiados al Señor que ha subido a la diestra del Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor.
por la Iglesia, para que reciba con abundancia los dones del Espíritu Santo y sea revestida con su fuerza, oremos al Señor. Por todos los pueblos, para que el reino de aquel que ha subido al cielo entre aclamaciones se extienda a los que desconocen todavía el Evangelio, oremos al Señor. Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo, para que sepan responder a sus perseguidores con la sabiduría del Espíritu Santo, oremos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que el Espíritu Santo nos haga prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas, oremos al Señor. Por las intenciones que han presentado ustedes en el Santo Rosario y las intenciones que han presentado para esta misa, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y envíanos tu auxilio. Haz que el Espíritu Santo cumpla los deseos de nuestro corazón, a fin de que podamos alegrarnos al experimentar que nos has escuchado desde tu santo cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro don, salmo de amor, signo de unidad, el bícero en tu bondad, el santo altar nos reunirá a los que en ti han de vivir, juntos están para celebrar tu memorial de redención. A ti, Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro don, salmo de amor, signo de unidad, el mísero en tu bondad, el santo altar nos reunirá a los que en ti han de vivir, juntos están para celebrar tu memorial de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio que en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de resucitarse apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso,
Con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente,
para todas las personas que nos acompañan desde sus hogares, vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pues nada más recordarles que estamos todavía con las hamburguesas. Estamos un poquito bajos a como estábamos la otra vez. Recuerden que necesitamos que nos echen un poquito más la mano en este fin de semana. No quisimos hacer otro tipo de actividad porque pues, nos implicaba más gasto, más que lo que teníamos que ganar, más gasto es lo que teníamos que hacer. Entonces, por eso les volvimos a hacer las hamburguesas. Ahí les encargamos que le echen ganas. No se dejen de suscribir todavía también en el YouTube. Recuerden que necesitamos 1000 personas, 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. Ya transmitiendo en vivo en YouTube, pues es más fácil que lleguemos a más gente. Como que la página de Facebook, aunque sí llegamos a bastantes, nos limita un poquito más. Estamos en los dos canales, entonces ahí se les acaba de poner otra vez el anuncio de las hamburguesas con precisamente los teléfonos para que puedan pedirlos. Ayer sí hubo problemas, pero a nivel general, ¿verdad? Parece que se cayó la red de Telcel, entonces por ese problema a lo mejor, pero lo pueden hacer por WhatsApp, ahí mismo la secretaria les contestaría y les diría a qué horas pueden venir a recoger su hamburguesa. También recordarles que este próximo sábado vamos a estar ya a vísperas de lo que es la fiesta de Pentecostés, vamos a tener la vigilia. Se va a transmitir la oración organizada por el equipo de la renovación carismática a partir creo que de las 8 de la mañana, les decimos ya con seguridad, ya está en la página ya la invitación para que se conecten a la página para ver la vigilia, y a las 10:15 más o menos sería la misa de la vigilia. Entonces ahí los esperamos para que estén al pendiente. Cualquier cosa que llegue a surgir, pues ahí en la página o en el YouTube les diríamos las cosas que vamos a realizar. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.